Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jimena Calderón, soy asociada de Bular Faye Escurra Más y les doy la bienvenida a la mesa redonda de AINI 2020, Sanciones Penales, Conductas Anticompetitivas, Especulación y Endeudamiento. Durante el estado de emergencia por el COVID-19 se han cuestionado ciertas prácticas comerciales asociadas a la escasez y al incremento de precios de los medicamentos y otros productos de higiene, tales como el alcohol, mascarillas y balones de oxígeno, productos de uso indispensable durante esta pandemia. En este contexto y como respuesta a estas prácticas comerciales identificadas el pasado 29 de agosto por insistencia del Congreso y las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31040, que incorporó a nuestro código los siguientes delitos. En primer lugar, el delito de abuso de poder económico, que sanciona con una pena privativa de la libertad no mayor de 6 años aquel que abusa de su posición dominante en el mercado o participa en prácticas restrictivas con el objeto de restringir o distorsionar la libre competencia. En segundo lugar, el delito de acaparamiento, que sanciona con una pena privativa de la libertad no mayor de 6 años aquel que provoca escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales con la finalidad de alterar los precios habituales en perjuicio de los consumidores. Y por último, esta ley modifica el delito de especulación de precios previsto en nuestro Código Penal, precisando que la conducta delictiva consiste en el incremento de precios de bienes y servicios habituales que son esenciales para la salud o la vida mediante prácticas ilícitas que no se sustenten en una real estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado. Además, se agrega que se sancionará con una pena privativa de la libertad de hasta 8 años a aquel que comete este delito durante un estado de emergencia declarado por el presidente de la República. Para la discusión de estos delitos que tienen implicancias no solo a nivel penal, sino también constitucional y a nivel de las normas de competencia y protección al consumidor, hemos invitado a los siguientes panelistas, a quienes ante todo agradecemos por su tiempo y esfuerzo en la preparación de esta mesa. Nos acompañan Eliana Lessem, abogada, fundadora del Lessem Complot y árbitro internacional, especialista en Derecho de la Competencia, Regulación, Arbitraje y Telecomunicaciones. Roberto Pereira, abogado y académico, socio en el estudio Benítez Vargas Ugaz y especialista en Derecho Penal y Constitucional. Javier de Belaunde, abogado y columnista, consultor e investigador del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Derecho Constitucional. Finalmente, moderará esta mesa Eduardo Quintana, socio de Bular Faye Escurra Más. Antes de dar paso a la mesa, quisiera recordar a todas las personas que nos acompañan que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom o dejarlas en los comentarios a nuestra retransmisión en Facebook. La mesa tiene una duración esperada de 45 minutos. Si el tiempo nos lo permite, las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia para no interrumpir a nuestros panelistas. Sin más, cedo el uso de la palabra a Eduardo Quintana para que pueda empezar con la discusión y la ronda de preguntas. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder moderar esta mesa redonda con amigos, algunos de mucho tiempo atrás y grandes profesionales. Creo que va a ser muy interesante y productivo, un tema de actualidad y bien variado en cuanto a materias que se discutirán. Como comentó Jimena, esta ley, ¿no? 31040 fue aprobada por insistencia finalmente, y antes de su aprobación el Ejecutivo observó la norma, ciertamente, señalando que no cumplía con el principio constitucional de tipicidad, porque incluye conceptos difusos para la configuración de los delitos, ¿no? Por ejemplo, los delitos de acaparamiento y de especulación suponen como parte de sus elementos configurativos, uno de ellos es el alterar los precios habituales. Y no hay una definición legal de ese término. Entonces, claro, con eso se estaría afectando la prohibición de leyes penales indeterminadas que ha
señalado el Tribunal Constitucional, ¿no? También se puede discutir alrededor de esta norma sobre la legitimidad y necesidad de recurrir a la sanción penal para este tipo de comportamientos, y también evaluar más bien si lo correcto desde el punto de vista punitivo no sería tratarlos como una infracción administrativa, como venía siendo en algunos casos. Entonces, sobre estos puntos, Javier, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué opinas al respecto? A nivel constitucional, ¿qué se les exige a las leyes para tipificar infracciones penales? ¿Consideras, por ejemplo, que la tipificación de delitos en esta ley cumple esos parámetros? Y más en particular, tal vez, en el caso específico del ejemplo, ¿identificas tú que los delitos de acaparamiento y especulación, tal cual han sido plasmados en esta ley, cumplen o no con este principio de tipicidad? Gracias, Eduardo. Un saludo con todos y todas. Es un gusto poder participar de este evento. Agradezco al estudio Bular, Falla y Escurra por permitirme compartir esta transmisión y el panel tan destacado. Tu pregunta en realidad nos pone un poco en el plano del rol del derecho constitucional y de la Constitución frente al poder punitivo, ¿no? El derecho constitucional y la Constitución buscan continuamente disciplinar al poder, es decir, que el poder no se extralimite, que el poder se conduzca por los cauces constitucionales que corresponde, que respete y no solo respete, sino que además realice los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en este tema de estos delitos vinculados al funcionamiento del mercado, hay primero una cuestión previa, ¿no? Y es la cuestión previa que impone, digamos, el principio de proporcionalidad, ¿no? El artículo 200 de la Constitución, en un lugar mal ubicado, como es característico del constituyente del 93, sobre el final tiene un párrafo absolutamente importante que hace referencia al principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos restrictivos, ¿no? Entonces, desde una visión del derecho constitucional y penal más garantista, eh, la primera pregunta es, ¿era necesario traer al derecho penal? ¿Era necesario llamar al derecho penal para que se ocupe de estas conductas? ¿O más bien debimos haber buscado una medida alternativa, menos restrictiva, menos lesiva de derechos fundamentales, como son la libertad, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando del subprincipio de necesidad, ¿no? Que nos dice, nos ordena, cuando tengas mecanismos distintos para realizar los mismos fines que te propones, y estos mecanismos intervengan menos los derechos, debes tomar esos caminos, ¿no? Entonces ahí hay un primer tema que estoy seguro que Roberto y Eliana van a poder desarrollar más desde sus miradas. A mí, por lo menos desde el punto de vista constitucional, ahí me parece que hay un tema, ¿no? De saque. Y ya pasando con el tema que me has preguntado, que es el tema de la tipicidad, lo que se busca en realidad es cumplir ciertas garantías, ciertos principios, ¿no? El artículo 2, numeral 24, inciso D, literal D de la Constitución, trae un principio penal del derecho sancionador, del derecho punitivo, muy conocido, ¿no? Literalmente dice, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, ¿no? Esta parte es la más importante, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley, ¿no? Aquí básicamente está recogido el principio de legalidad y el principio de tipicidad, ¿no? Debe haber una ley escrita que nos diga cuáles son las conductas prohibidas, que nos diga cuáles son las sanciones si se cometen esas conductas prohibidas,
pero además hay una exigencia de certeza, de que no haya imprecisión, de que haya un grado adecuado, es decir, que podamos saber exactamente que algo está prohibido y saber exactamente los términos en los cuales está prohibido para poder cumplir con el mandato, ¿no? Esto se vincula además con una serie de principios y derechos que están por toda la Constitución, ¿no? Derecho de defensa, ¿no? Uno para defenderse tiene que saber claramente de qué se le está acusando y cuáles son los términos de la acusación. El principio de interdicción de la arbitrariedad, ¿no es cierto? Queremos cerrar continuamente espacios de discrecionalidad, ¿no? Queremos limitar la posibilidad de que se cuelen razonamientos, acciones que no respondan al derecho o a las leyes, sino que puedan responder a causas más subjetivas, ¿no? Entonces acá queremos controlar a quién. Básicamente queremos controlar al juez penal y a las autoridades que tienen poder sancionatorio, ¿no? Y también es bueno hablar del principio de seguridad jurídica, sobre todo en delitos que involucran al mercado, ¿no? Estos principios están muy desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay muchísimos casos. Está el famoso caso de las leyes antiterrorismo de hace muchos años, donde había un problema con el tipo de traición a la patria, había un problema con el tipo de terrorismo. ¿Por qué? Porque básicamente eran lo mismo y el juez decidía cuál te caía, ¿no? Y eso de por sí, estando en juego tu libertad, es muy peligroso, ¿no? Sobre este tema también es importante tener en cuenta que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El Perú es uno de los países que lamentablemente tiene el récord de casos en el sistema interamericano por haber abusado derechos humanos, ¿no? Entonces hay muchísimos casos vinculados al Perú. Yo había seleccionado rápidamente un par de jurisprudencias que creía que podían ser útiles para iluminar este punto, ¿no? En el caso de la Cruz Flores contra Perú, ¿no? En el párrafo 79, es una doctora que fue detenida en Lima en el año 96 y la procesaron con las leyes antiterroristas, ¿no? Y acá la Corte encontró que había un problema, ¿no? La Corte ha señalado que la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales, ¿no? También se puede hablar del caso Cantoral Benavides, ¿no? Párrafo 157. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, ¿no? Entonces, este es un poco el planteamiento que se puede hacer desde el derecho constitucional, desde el derecho interamericano, ¿no? Como sabemos, la cuarta disposición final de la Constitución nos obliga a interpretar nuestras garantías en función a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así que este es un punto pertinente. Y estos delitos, además de la cuestión previa que yo señalé, tienen el problema de estas cláusulas indeterminadas que has señalado tú en tu pregunta y que podrían abrir espacio a esta arbitrariedad. Creo que ahí lo dejo y lo retomamos en la conversación. Sí, sí, realmente bien interesantes además los alcances que nos das de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la concreción con que indican lo que debe evitarse, ¿no? De generar estos conceptos que no permitan identificar de qué se le acusa a uno. Y para complementar esta visión constitucional, Tito, ¿tú qué opinas? ¿Esta ley, tal cual ha sido finalmente publicada, supera los parámetros de tipicidad en materia penal y el de necesidad que ha mencionado antes Javier? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación al estudio Bullard Falla Ezcurra y también al coorganizador de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El año pasado estuvimos por
por esa hermosa ciudad de Huamanga en el año 2019. Así que es un placer volver a estar en esta actividad. Bueno, efectivamente yo coincido con Javier en el tema de la necesidad, ¿no? Porque efectivamente como una exigencia político-criminal que tiene una manifestación constitucional también del principio de proporcionalidad, tiene que ver con la necesidad de recurrir al derecho penal, ¿no? En tanto instrumento de violencia institucional que tiene consecuencias jurídicas graves, no solo en la pena, sino en el mismo hecho de estar sometido a la maquinaria penal ya importa un nivel de lesividad y de afectación de derechos que obligan al Estado a ser muy cauteloso antes de recurrir a la sanción penal. Y esto se ha ido olvidando no solamente en el ámbito de la intervención en la economía, en el derecho penal, sino en general, ¿no? Yo diría que es una de las cosas que viene afectando el derecho penal garantista, el derecho penal, digamos, clásico, ¿no? Uno revisa, por ejemplo, los principales manuales de derecho penal y en todos ellos va a encontrar un desarrollo bastante prolijo acerca del principio de necesidad, ¿no? Entonces, la utilidad social del derecho penal, ¿no? Solo ahí donde el derecho penal acredita ser útil, acredita ser socialmente necesario, se debe recurrir a él, ¿no? Y eso me da la impresión que no ha ocurrido acá, ¿no? Y no ha ocurrido sobre todo porque se trataba de conductas que habían sido despenalizadas, no sin polémica ciertamente, en el año 2008, y de pronto, en una coyuntura determinada, nuevamente se criminalizaron estas conductas, se regresó al derecho penal, y me da la impresión que en el debate no se ha tenido en cuenta el análisis sobre qué cosa ha ocurrido, ¿no es cierto? Desde el 2008 que se despenalizó esto, con la situación actual. Es decir, qué cosa ha ocurrido en el camino para que el legislador haya decidido recurrir al derecho penal. ¿Qué no ha funcionado, ¿no? En el ámbito del recurso a la vía administrativa en este tipo de conductas, ¿no? Nada de eso se ha expuesto, nada de eso se ha discutido. Más bien yo creo que se ha aprovechado una coyuntura, que ciertamente es fue una coyuntura preocupante, sigue siéndola de algún modo, el tema de la pandemia, ¿no? Y me parece que en este punto también el legislador ha recurrido al populismo penal, ¿no? El populismo penal siempre se ha predicado, siempre se advierte en los ámbitos de la seguridad ciudadana, ¿no? En los ámbitos de los delitos de sangre, delitos patrimoniales, entonces hay una ola de crímenes, ¿no? De determinados delitos que generan un impacto social que es además amplificado por los medios de comunicación. Entonces el legislador, para aplacar, ¿no? Esa demanda de seguridad, recurre al derecho penal, ¿no? Emitiendo una falsa imagen o sensación de que se está haciendo algo por la seguridad, ¿no? Esto se ha trabajado mucho, esto ha afectado los ámbitos de los delitos contra el terrorismo, la seguridad ciudadana, ¿no? Y ahora vemos pues también que en el ámbito económico ocurre, ¿no? una manifestación de populismo penal. Pero también, como ya se adelantaba Javier y en la pregunta que planteaba Cebarro, también hay problemas no solamente desde el punto de vista de político-criminales o de legitimidad constitucional en la decisión de recurrir al derecho penal, sino que también ya en la propia formulación de los tipos penales encontramos algunos problemas vinculados al principio de legalidad. Yo quería agregar nada más a lo señalado por Javier, sobre las dimensiones y el fundamento de la exigencia del principio de legalidad en su subexigencia del principio de tipicidad, que esto también tiene que ver con el principio de separación de poderes, ¿no? Porque si el legislador no es prolijo al determinar las conductas, ¿no? Lo que está haciendo finalmente es delegar la decisión acerca de lo injusto, ¿no? De lo penalmente injusto, a otras instancias, ¿no? Entonces, si yo tipifico determinadas conductas con cláusulas demasiado abiertas que no tienen un respaldo en normas extrapenales o que se refieren a conceptos que no tienen una configuración normativa en los ámbitos de actividad al que pertenecen, entonces lo que estoy haciendo es dándole mucha discrecionalidad al juez penal, ¿no?
y con eso quiebro el principio de separación de poderes, según el cual pues, es el legislador el que define el ámbito de lo prohibido, lo lícito y lo ilícito, y el legislador y el juez penal, ciertamente con un nivel de autonomía en la apreciación de los hechos y en la valoración de los elementos jurídicos, determina, ¿no? Pero si ya yo desbordo el ámbito de lo razonable, lo que estoy haciendo es que convierto al juez penal ya en un funcionario, ¿no? Que invade competencias no solamente del legislador, sino también en este caso yo decía antes, ¿no? Que están pidiendo que el juez a veces acá se comporte como una suerte de indecopi, ¿no? Al tratar de evaluar o dar contenido a una serie de conceptos que son conceptos de competencia, de libre competencia, conceptos económicos, ¿no? Y claramente, para ir terminando esto, en el derecho penal hay básicamente dos maneras de compatibilizar la necesidad de intervenir en ámbitos complejos, como la economía, por ejemplo, y dinámicos, con el principio de legalidad, ¿no? Porque claro, alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que exijas una predeterminación del tipo penal cuando hay actividades pues, que son complejas, son cambiantes, ¿no? Y que requieren un nivel de flexibilidad, ¿no? Para que la norma se vaya adecuando a la realidad. Bueno, en el derecho penal hay dos maneras básicamente de enfrentar este asunto. Una es a través de las leyes penales en blanco, ¿no? Es decir, que el tipo penal configura en lo esencial los aspectos de la estructura del tipo y algunos conceptos remite a una ley extrapenal, generalmente una ley de tipo administrativo, ¿no? a la que el juez penal, recurre para dotar de contenido a algunos conceptos del tipo penal, ¿no? Y la otra manera, la otra técnica que tiene el legislador para hacer compatible la necesidad de intervenir en ámbitos complejos y cambiantes con el principio de legalidad es recurrir a elementos normativos, ¿no? Es decir, a elementos, de conceptos que tienen un desarrollo, sea en normas, esos son los elementos normativos en sentido jurídico, o sea, en ámbitos de actividad especializados, como la economía, por ejemplo, ¿no? La economía ha desarrollado una serie de conceptos, la economía tiene en su desarrollo en el ámbito de la competencia una serie de conceptos ya desarrollados, trabajados, tratados, que tienen un contenido consolidado, ¿no? Entonces el legislador puede recurrir sin duda a esos conceptos. Lo que vemos acá es que el legislador no ha sido muy prolijo y más bien se ha alejado de las normas que regulan o que sancionan las prácticas contra la libre competencia, introduciendo una serie de conceptos como precio habitual, ¿no? Bienes esenciales para la vida y la salud de las personas, ¿no? Que sin duda pueden generar una serie de problemas en la medida en que no tienen un respaldo, un contenido, digamos, consolidado en el ámbito de la actividad económica de la libre competencia. Entonces, creo que eso es muy complicado, muy peligroso, diría yo, en una norma penal, porque amplifica las potestades, no solo del juez, sino también de los fiscales, ¿no? O de la policía, ¿no? Yo decía, bueno, finalmente, ¿quién va a controlar esto, no? ¿Quién va a gatillarla, no? ¿Quién va a decir, bueno, acá se está especulando, acá se está acaparando, ¿no? Entonces, eso genera una preocupación importante, que seguramente podremos ampliar más adelante este aspecto ya de la administración de la norma penal, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, de hecho, seguro más adelante lo vamos comentando, pero aprovechando y tomo la posta de esta última parte de tu comentario, Tito, sobre estas dos formas para tratar de ir acotando el ámbito de la norma penal, esto de la ley penal en blanco o la remisión a conceptos pues ya consolidados en la sociedad. Y entonces ahí aprovecho y le pregunto a Eliana, de lo que tú conoces, Eliana, ¿existen a nivel de las normas de defensa de la libre y leal competencia o las normas de protección al consumidor, existe en esta normativa definiciones
para estos conceptos que utilizan estos tipos penales, el de precios habituales que ya habíamos comentado, que está en los delitos de acaparamiento o especulación, o incluso en el de especulación, ¿no? Si uno lo lee al detalle, tiene una terminología esta de precios que no se sustentan en una real estructura de costos y correcto funcionamiento del mercado. Suena algo, o sea, pareciera que tiene contenido, pero la duda, y ahí recurro a tu experiencia, ¿es real? ¿Hay algo a lo que nos podamos remitir en estas normas para darle contenido a esos conceptos? Sí, bueno, yo también me quiero saludar al estudio Bular Faya Ezcurra y a la Universidad San Cristóbal de Huamanga por esta invitación. Muchas gracias, es la primera vez que yo participo en este proyecto AINI, pero sí que sé que es muy reconocido y que además vamos a tener seguro más oportunidades para seguir participando. Bueno, Eduardo, con relación a tu pregunta, y también refiriendo a lo que decía Tito, Roberto, ¿no? Pueden haber normas penales que sean en blanco, con contenido abierto, para que luego busquen algún sustento en una norma administrativa. Pero lo que ocurre en este caso es que estas normas o estas referencias que hay en los delitos tipificados son más bien inconsistentes con la normativa de libre competencia y con que es base del sistema, del régimen que tenemos vigente en el país, ¿no? Mencionabas, Eduardo, conceptos como precio habitual. ¿Qué debemos entender por un precio habitual? Es un precio que se mantiene constante, continuo, fijo, por un periodo de tiempo determinado, meses, años, y eso es, como repito, inconsistente en un régimen donde se promueve la libre competencia. La libre competencia lo que hace es garantizar que haya libertad de parte de los ofertantes, de proveedores, para comercializar sus bienes, y que haya una oportunidad para los consumidores para poder así interactuar y participar en este contexto que llamamos mercado, ¿no? Dentro de este contexto, bajo un régimen de libre competencia, lo que ocurre es una pugna entre los proveedores para poder atraer la decisión de consumo de los distintos participantes del lado de la demanda. Entonces, para lograr ese fin, lo que va a haber es una competencia en cuanto a ofrecer mejores precios, más baratos, ofrecer mejor calidad de productos, complementos que hagan a los productos o a los bienes más atractivos, garantías más amplias, servicios de postventa, por ejemplo. Entonces, como parte de esta interacción precisamente entre oferta y la demanda, es que se determinan los precios de los productos. No son preestablecidos, no son fijos, y están sujetos a continuas y constantes variables, ¿no? Un caso muy claro es el que acaba de ocurrir a propósito de la declaración de emergencia con las mascarillas. Inmediatamente cuando nos ordenaron al encierro, ¿no? y la obligatoriedad de tener que utilizar mascarillas, todos pues los peruanos tuvimos que recurrir a los establecimientos farmacéuticos a comprar una mascarilla, y nos dimos con la sorpresa que el mercado no estaba lo suficientemente preparado para abastecer a toda la población con mascarillas. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió en ese momento? El precio subió. El precio subió como una respuesta natural porque el bien se tornó en escaso. Y esto, repito, es una respuesta natural del mercado. Es parte perfectamente lícita. Entonces, una definición como la que también mencionas, Eduardo, precios que no se sustenten en una real estructura de costos. Yo llego a pagar por una mascarilla 30 soles. 30 soles definitivamente no es lo que habría costado los insumos o los costos que habría sido este producto. Entonces, pero es una respuesta natural y totalmente lícita bajo este régimen que tenemos vigente en el país, y que más bien ha sido comprobado que es el más eficiente para lograr que los recursos se asignen correctamente. Hay que tener mucho cuidado porque efectivamente lo que encierran estos conceptos abstractos, indeterminados, es más bien un control de precios, ¿no? Como tú mencionabas, Roberto, lo que va a ocurrir entonces bajo
bajo la vigencia de estos delitos es que la policía, el Ministerio Público, al momento de perseguir estos supuestos, va a fijar cuál es o debe ser el precio habitual. Va a determinar por encima de cuánto se considera que el precio está alterado para estar dentro del supuesto de acaparamiento o de especulación. Va a intervenir en los negocios de los fabricantes y les va a decir cuál es su estructura de costos o cómo debiera ser, ¿no? Y este sistema de control de precios es precisamente lo opuesto a un régimen donde se promueve la libre competencia. Eso es lo preocupante, como tú dices, genera inseguridad, genera indefensión, dejar al libre albedrío de la autoridad, estos criterios vagos para poder interpretar y fijar determinadas condiciones de venta de los productos. Hay otro tipo de bienes, otro tipo de concepto que también ha sido incorporado en estos delitos y también en las infracciones administrativas del INDECOPI, que son los bienes y servicios esenciales para la salud y la vida de las personas, ¿no? Yo lo que quería acotar aquí es que en mayo el Poder Ejecutivo tuvo una iniciativa bastante interesante y publicó un listado de bienes esenciales que fueron luego desarrollados por el Ministerio de Salud. Un listado de bienes, decía, que son considerados esenciales, pero acotados para el manejo y tratamiento del COVID-2019. Y esta publicación de lista de bienes esenciales no tenía por objeto controlar el precio de los bienes. Lo que buscó el Ejecutivo, como repito, me parece una interesante iniciativa, fue que en este listado, estos bienes que estaban dentro de este listado, lo que se debía procurar, o lo que se exigía, es que estuvieran de manera de público conocimiento a la población. Que la población tuviera fácil acceso inmediato y en tiempo real de cuáles eran los establecimientos farmacéuticos donde se comercializaban estos bienes, de cuál era el stock disponible y a qué precio, sin fijar el precio al cual debían ser comercializados, simplemente informar. La política del Ejecutivo en ese momento fue asegurarse que esta información estuviera en tiempo real, de público acceso a través de un simple clic, una web del MINSA, para evitar, ¿no?, correríos y mayor pesar en tener pues que ubicar estos medicamentos para tratar a enfermedades de parientes o de los propios pacientes que se veían urgidos en conseguirlas. Entonces, este tipo de política más bien de acercar la información directamente es válido, ¿no? Pero estaba circunscrita a esa, como repito, a ese propósito. Ahora, y hay una preocupación adicional. Si bien podríamos decir que tenemos una lista de bienes esenciales para este estado de emergencia declarado, como está tipificado el delito de acaparamiento y de especulación, no serán considerados necesariamente como bienes esenciales aquellos que hayan sido declarados como tales dentro de un estado de emergencia, sino que podrán ser cualquier bien o servicio esencial en el aspecto vida cotidiana, en cualquier situación. Con lo cual, es más inseguro aún porque podría ser a criterio de la autoridad considerar que el bien esencial es el pan, la leche, así como las medicinas, el oxígeno, pero no hay una determinación. El concepto se amplía aún más y se deja aún más al criterio libre albedrío de la autoridad que va a perseguir estos delitos. Entonces eso es más preocupante, ¿no? Yo me sumo a la preocupación de Roberto y mencionada también por Javier, de que aquí urge una mejor tipicidad, porque lo único que podría generar es indefensión y un recorte a nuestros derechos de saber cuándo y por qué podemos ser involucrados en un proceso penal que, como decía Roberto, de por sí estar bien en una investigación es bastante gravoso y no deseable, ¿no? Tendría que ser la última ratio. Ok, entonces sí, pues es cierto, ¿no? Es preocupante. Cada vez vamos, o sea, si vamos cerrando el círculo desde el punto de vista constitucional, penal y de la propia regulación de mercado, vamos viendo que lo tipificado es bastante gaseoso y genera espacios, esperaríamos que no, pero podría ser
para la discrecionalidad, ¿no? Y entonces, ya que eso está dado así, por ahora al menos, tal vez yendo un poco nuevamente a las observaciones que planteó el Ejecutivo en su momento, y viendo los límites, en todo caso, dentro del propio marco legal, cuáles son los límites dentro de lo cual puede interpretarse toda esta intervención del Estado, el Ejecutivo planteó como observación que el delito de acaparamiento, por ejemplo, era contrario al régimen de economía social de mercado previsto en la Constitución, en el artículo 58. Y ello porque implicaba determinar, pues, por ejemplo, qué es un precio habitual, ¿no? La definición de este delito, pese a que en teoría, según lo que se asume bajo la definición de un régimen de esta naturaleza, los precios en realidad surgen naturalmente de una confluencia de la oferta y de demanda, o de la disposición de los bienes, o de las situaciones de escasez, como mencionaba Eliana. Y en principio, esta lógica del artículo 58 va de la mano con lo que ya está dispuesto en la norma de libre competencia, ¿no? Este decreto legislativo 1034, que además, valga mencionarlo también, en su momento, en el 2008, derogó, por ejemplo, el delito de abuso de poder económico del Código Penal vigente en esa época, ¿no? Que era el del 91. Entonces, con ese contexto, en este caso, ¿qué piensas tú, Javier? Esta norma, esta ley, ¿es compatible con la economía social de mercado tal cual está definida en la Constitución? O de repente, si nos pudieras dar algunos alcances de cuáles son los ámbitos en que el artículo 58 de la Constitución permitiría que intervenga el Estado en la economía, y también cuáles podrían ser los límites, ¿no?, a esa posibilidad de intervención bajo el paraguas del artículo 58. Sí, muy bien. Simplemente anotando en la línea de lo que comentó Roberto hace un rato, que claro, esta es una norma típica, pues, de populismo penal, donde el legislador responde más bien a ciertos titulares, a ciertas microondas de la prensa, a una preocupación legítima de la ciudadanía, pero responde de una forma muy floja, no hace su chamba, no propone las medidas que corresponden, sino simplemente recurre al derecho penal, sube las penas, ¿no? Esto es algo que hemos visto en otros casos, en los casos de violencia contra la mujer, ¿no? La típica es subir las penas de los delitos, y más bien las soluciones más complejas, que requerirían más trabajo del legislador, del Congreso, esas son las que no le gustan, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en el tema de violencia, trabajar la educación, y además no solo es, digamos, flojo, sino es irresponsable, porque después, cuando tenemos el problema de los penales hacinados, ¿no?, en plena pandemia, y había que tomar decisiones para deshacinar los penales, con ellos no es, ¿no? Con el Congreso no es, no hubo una pelotera entre el Congreso y el Ejecutivo para delegar facultades sobre este tema, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar esto que mencionó Roberto, porque nos está conduciendo a un sistema que es simplemente insostenible, ¿no? Sobre el tema económico, nuestra Constitución tiene una serie de reglas sobre libertades y derechos económicos y el funcionamiento del mercado. Esto es lo que se llama pretenciosamente como la Constitución económica, ¿no? Las normas están dispersas en nuestra Constitución, y lo que es un conjunto de reglas que regulará el rol del Estado y además los derechos de la ciudadanía y los deberes también del Estado y de la ciudadanía, ¿no? Nuestra Constitución, este tema lo han trabajado César Landa, Víctor Hugo Montoya y Alberto Cruces, ¿no? Nuestra Constitución trae una definición, que es economía social de mercado,
¿no? Esto de aquí tiene consecuencias, porque es una opción que ha tomado el constituyente y habría que rastrear un poco qué significa esto, ¿no? Digamos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con un mundo con dos polos, puesto de forma caricaturesca, el sistema capitalista y el sistema socialista, ¿no? Un sistema de libertad absoluta, donde el Estado casi no existe, ¿no es cierto? Y un sistema más bien de economía centralizada, planificada, con control y definición burocrática de la producción y de los precios, ¿no? Entre estos dos polos, en Alemania se gesta lo que vendría a ser una especie de tercera vía, ¿no? Lo mejor de dos mundos, la economía social de mercado. Básicamente es un sistema que reconoce que el motor es la iniciativa privada y la libre competencia, y que la mejor forma de generar riqueza y prosperidad es confiar en los individuos, pero en la que el Estado se reserva un rol regulador, un rol vigilante, un rol corrector, ¿no? Y los dos principios claves en este sistema de economía social de mercado vienen a ser el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es un principio además que el constituyente peruano ha puesto mucho énfasis en él en base a lo que fue la experiencia de la empresa pública en los 80, ¿no? Entonces, que limita un poco el ámbito de acción del Estado, que no genere empresa pública, que no entre a quitarle el aire, el espacio a los individuos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un principio del que se habló muy poco, digamos, en los 90 en el Perú, y que más bien se empezó a hablar más a partir de la caída del Fujimorato y el regreso a la democracia plena, ¿no? Que es el principio de solidaridad, ¿no? Hay un mandato de solidaridad de nuestro Estado, que además está definido como un Estado social y democrático, ¿no? Hay una cita buena en un libro de Marcial Rubio, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que quería traer la colación, que dice: lo social se define aquí desde tres dimensiones, como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los privados, como una cláusula que permite optimizar al máximo el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles deformaciones que pueda producir el mercado de forma casi natural, permitiendo de este modo un conjunto de mecanismos que permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos, y finalmente como una fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de vida, ¿no? Entonces, nuestro Estado tiene un rol preponderante en ciertos temas, cuando hayan fallas en el mercado, pero además para lograr igualdad de oportunidades para las personas, que nadie quede rezagado en el funcionamiento de la economía, y este rol será más intensivo en servicios públicos, en educación, en salud, ¿no? Por ejemplo. Ese es un poco el marco. ¿Cuál es el problema de estos artículos? El problema de estos artículos, como tú has señalado, Eduardo, es que nos conducen a una idea que claramente el constituyente del 93 quiso evitar, que es el control y la regulación de los precios, ¿no? Hay un caso líder, digamos, por decirlo de alguna forma, en materia de régimen económico peruano y constitución económica, que es el caso Roberto Nesta Abrero, ¿no? Es un caso del 2003 del TC. Y ese es un caso justamente en el cual el Estado quiso regular tarifas mínimas para el servicio de transporte, ¿no? Y el tribunal, en base a la opción del constituyente del 93, concluyó que esto era inconstitucional, que no se podía, y volvió a una idea que hemos mencionado con Eliana y con Roberto a lo largo de esta conversación, y es a la posibilidad de tener medidas alternativas que te permitan obtener los mismos fines de cuidar, por ejemplo, por la salud pública, pero medidas alternativas que no destruyan, que no restrinjan en demasía
la libertad y los derechos económicos, la libertad contractual, la libertad de fijar los precios, ¿no? Es un poco, digamos, el marco. Sí, y en ese contexto que nos ha delineado también Javier, Eliana, ¿tú cómo evalúas el tema? ¿Consideras que esta norma es compatible con la finalidad en general, de las normas de libre competencia o de protección al consumidor, en el sentido de esta idea de los bienes jurídicos tutelados más importantes, pues deben ser protegidos de la manera más efectiva y con las sanciones más drásticas, ¿no? Entonces, si aplico sanciones más fuertes, en este caso ya llegar a la sanción penal, ¿tendrían un mejor efecto disuasivo para proteger la competencia, por ejemplo? ¿Pensarías que eso es lo que podría conseguirse con la tipificación de estos delitos de abuso de poder económico, acaparamiento? ¿O más bien piensas que sería lo contrario? Sí, efectivamente, y en línea con lo que menciona Javier, este tipo de delitos incorporados o revividos, como el acaparamiento y el abuso de poder económico, como están tipificados además, son inconsistentes, como mencioné, con el régimen que está previsto en la Constitución, que es de la economía social de mercado, que uno de los principios, como bien mencionó Javier, es promover la libre competencia. En un último extremo, deberíamos entrar a situaciones como la que se prevén en la tipificación de estos delitos, que en otras palabras es controlar el Estado como un controlador, como un interventor, ¿no? Porque ese tipo de decisiones lo que van a hacer es generar más daño, y encima con una penalización tan grave como es una pena privativa de libertad, con una sanción tan grave como es la pena privativa de la libertad. Ese efecto que se buscaría lograr va a ser totalmente inviable. Es inviable, más bien penalizar este tipo de conducta, por ejemplo, un acaparamiento, lo que va a hacer es generar que aquellos productores, fabricantes de estos bienes, dejen de producirlos, al no resultarles rentables por tener un Estado que les está predisponiendo, que les está fijando a cuál es el precio que deben vender los productos. Y entonces, ¿ello qué va a acarrear? Va a acarrear mayor escasez. Y los perjudicados vamos a terminar siendo los consumidores. Y la competencia general, que es precisamente la finalidad de la norma de libre competencia y del Código de Protección al Consumidor. Si es que no hay digamos, se detiene la producción de estos bienes, habrán algunos incluso que preferirán entonces comercializarlo, pero a través de un mercado más informal, un mercado negro, donde sí les sea rentable poderlos comercializar a precios además exponenciales. Entonces se lograría un efecto boomerang, pretendiendo la aplicación de sanciones más drásticas para controlar estos supuestos delitos de poder económico. Hay un asunto adicional sobre el cual hay que tener mayor cuidado, y es que a nivel internacional, puntualmente me refiero al delito de abuso de poder económico, no está siquiera penalizado las conductas que son también contrarias a la libre competencia y se encuentran previstas en la Ley de Libre Competencia, que son el abuso de poder de dominio y las prácticas colusorias verticales y algunas prácticas colusorias horizontales. Este tipo de conductas son sancionadas a nivel internacional con multas, a nivel administrativo. En ningún país son consideradas también delitos. ¿Y esto por qué? Porque identificar cuando una persona, un agente económico, está abusando de su poder de dominio o está incorporada en una práctica colusoria, vertical, considerada ilícita, implica mucho análisis, mucho estudio del mercado, un análisis detallado, pormenorizado, a cargo de especialistas legales, especialistas económicos.
Y luego verificar, no solamente analizar el mercado, sino que también luego verificar si esa conducta genera efectos anticompetitivos, perjudica a los consumidores, afecta a la competencia general. Entonces, es un análisis minucioso que realiza un equipo, en este caso dentro de Indecopi, y que incluso no puede ser concluyente, porque hay casos y varios donde entre las propias instancias de Indecopi hay criterios distintos acerca de si una práctica que se denuncia como presunto abuso o posesión de dominio lo llega a ser o no. Hay distintos criterios para analizar el mercado, distintos criterios para definir si la conducta genera efectos anticompetitivos o perjudica a los consumidores. Entonces, en algo donde no hay siquiera una posición unívoca, un criterio unívoco dentro del propio organismo técnico especializado que es el Indecopi, si no hay esa posición unívoca de cuándo se configura ese tipo de conductas ilícitas, que en la mayor cantidad de ocasiones han sido declaradas infundadas porque se ha acreditado que por el contrario benefician a la competencia, cómo aplicarles, ¿no?, una pena cuando haya esta falta de honestidad, esa falta de criterios únicos, ¿no? ¿Cómo sancionarla con una pena privativa de libertad? Es preocupante, ¿no? Y es más preocupante también que este análisis pudiera estar a cargo de fiscales o de los jueces, ¿no? Porque, como repito, requiere mucha precisión, mucho tecnicismo. Las conductas que sí, continuando con el delito de abuso de poder económico, las conductas que sí son sancionadas a nivel internacional con penas privativas de libertad son los considerados cárteles, que son las conductas que se han identificado como más dañinas para la economía en general, porque implica el acuerdo entre dos competidores sobre las condiciones de venta de los productos, ¿no? Fijación de precios, repartirse el mercado, postular o abstenerse de postular a procesos de selección convocados por las entidades del gobierno, y repartirse o reducir y limitar el stock de producción de los bienes. Estos productos, estas conductas, por considerarse las más dañinas, sí son sancionadas con pena privativa de libertad en distintos países de la región y de Europa, y en todo caso sobre ellos debería caer alguna sanción penal, pero siempre guardando armonía y coordinación con el Indecopi. Porque, por ejemplo, si no hay esta coordinación, el considerar delitos, el perseguir delitos de cárteles por parte del Ministerio Público, podría poner en jaque un programa que para el Indecopi ha sido muy eficaz en los últimos tiempos para poder desarticular esos cárteles. Y es el programa de clemencia o el programa como penalmente sería el equivalente a nivel penal de la delación compensada, ¿no? Un partícipe en una conducta de cártel se acerca a la autoridad para obtener un beneficio, una exoneración o reducción de la sanción a cambio de información. Si vigente este delito, este confesor, este partícipe, podría entonces estar sujeto a una pena privativa de libertad, el incentivo para que se pueda acercar a la autoridad va a ser nulo, va a retrotraerse esa posibilidad. Y con ello entonces se pone en peligro la labor de investigación, la labor de fiscalización por parte del Indecopi, repito, bajo este programa que últimamente le ha dado los mejores, ha significado el mejor apoyo para poder desarticular los cárteles desde el 2015, ¿no? Que fue incluso potenciado el programa de clemencia. Se llama el programa de clemencia. Entonces, eso es importante, hacer una coordinación, si es que por último se va a considerar al delito de el cártel como un posible delito penalizado adicionalmente. Una infracción que además constituye un delito sujeto a una pena privativa de la libertad. Y con respecto al acaparamiento, como mencionaba, lo que va a hacer es que se genere que haya una suspensión, que no haya producción de los bienes, y que más bien probablemente se generen en paralelo mercados negros para comercializar estos productos a precios incalculables, y además para los cuales, situaciones en las cuales la autoridad no va a poder fiscalizar. La posibilidad de controlar esa situación es muy reducida. Actualmente no es necesario siquiera el contacto entre personas para poder comercializar el producto. Redes sociales, hay muchas maneras de que esto pueda
pueda realizarse sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, lo que se buscaría con estas sanciones penales, en realidad generaría, como repito, este efecto boomerang, porque generaría mayor daño y afectaría más a los consumidores y sobre todo a aquellos de bajos recursos. Y una puntualización muy interesante también esta, en todo caso que sea algo de última ratio, ¿no? Una lógica de hacerlo muy residual solo para los casos como carteles en última instancia, en el delito específico de abuso de poder económico. ¿Es correcto eso? ¿O es una visión que más o menos requiere o tiene consenso, ¿no? Internacionalmente? Y dado lo que ya hemos venido conversando, ¿tú qué opinarías, Javier, ya desde el punto de vista más pragmático, si se quiere? ¿Identificarías esta norma por completo o en parte como inconstitucional? Y de ser así, ¿podría activarse alguna acción contra ella? ¿Cuál sería la acción típica que debería activarse? Obviamente no en detalle, pero ¿qué tipo de aspectos se tendría que argumentar si es que hubiera que plantear una inconstitucionalidad, por ejemplo? Eduardo, ¿la pregunta es para mí o para Roberto? Para ti, Javier, para ti por el tema más de constitucionalidad y de Claro, inconstitucionalidad eventual y los requisitos, etcétera. sí, nuestra Constitución tiene, digamos, una serie de derechos regulados y tiene una serie de artículos que regulan cómo se ejerce el poder, ¿no es cierto? Para que nuestra Constitución rija, para que nuestra Constitución sea norma suprema, sobre el final hay un título sobre los procesos constitucionales. Uno de esos procesos específicamente es el proceso de inconstitucionalidad, que busca expulsar del ordenamiento las normas defectuosas que produce el Congreso y que contravienen a la Constitución, sea por la forma o por el fondo, ¿no? Nosotros básicamente en esta conversación que venimos teniendo con Eliana y Roberto estamos señalando posibles inconstitucionalidades de fondo, ¿no? Este proceso, como se sabe, lo ve el Tribunal Constitucional en instancia única, y produce finalmente la expulsión de la norma del ordenamiento. Otra forma de cuestionar las normas es por su procedimiento de elaboración, ¿no? Este Tribunal Constitucional, por ejemplo, creo que uno de los legados que va a dejar va a ser estos requisitos de cómo debe el Congreso discutir las normas, deliberarlas, cómo estas reglas de excepción de segundo debate, excepción de dictamen de comisión, más bien son peligrosas para la democracia y para el proceso deliberativo. En este caso en concreto, yo noto que el problema no va por ahí, no va tanto por el tema de forma, sino más bien iría más por el tema de fondo. Y de repente, alrededor del mismo tema, pero desde una perspectiva distinta, nosotros identificamos que este año la Defensoría del Pueblo había presentado una iniciativa, ¿no?, al Congreso para que precisamente estas conductas, ¿no es cierto?, sean consideradas más una sanción administrativa, y dentro de eso, bajo la jurisdicción o el ámbito de Indecopi, ¿no? Y la Defensoría señalaba que consideraba que era una autoridad que contaba pues con expertise, conocimiento especializado, personal idóneo para tratar estas materias. ¿Tú cómo ves el tema, Tito? ¿Consideras factible lo planteado por la Defensoría? ¿Cómo lo evaluarías? Entendería por lo que acabas de comentar previamente que sí, pero no sé si tienes algún alcance adicional sobre esta materia. Bueno, sí, yo vería con especial interés esta posibilidad, ¿no? En todos estos años Indecopi ha ido acumulando una experiencia importante, y creo que no es
recomendable o saludable para el Estado desperdiciarla, ¿no? Y más bien promover una huida hacia el derecho penal, ¿no? Con todo lo incierto que eso puede suponer, ¿no? Yo diría que incierto desde un punto de vista, pero digamos, más o menos cierto desde otro, ¿no? Y me refiero al tema de los resultados que esto podría tener en el ámbito penal, ¿no? Fíjense, muchas de las cosas que han dicho, que se han señalado hasta ahora, en el ámbito penal tienen dos manifestaciones, ¿no? Que tienen que ver con la inconveniencia de utilizar el derecho penal en estos casos, ¿no? Esta regulación, estos tipos penales, tanto los que se han reincorporado como los que se han modificado, tienen claramente una vocación de desligar al juez penal del ámbito administrativo, ¿no? Por ejemplo, el delito de abuso de poder económico antes exigía que, vulnerando la ley de la materia, se infringiera en las conductas, ¿no?, de abuso de poder económico. Ahora no, ¿no? Entonces, claramente se ha alejado de la técnica de la ley penal en blanco, y ya no dice que infringiendo la ley de la materia, sino que hoy día es simplemente abusando de la posición de dominio, ¿no?, o realizando las otras prácticas contra la libre competencia. Por ejemplo, en la legislación del decreto legislativo, no me acuerdo ahora mismo, 900, la anterior norma que regulaba estas conductas, se exigía, por ejemplo, que la denuncia penal la promoviera la Comisión de Libre Competencia, ¿no?, copia del artículo 19 del decreto legislativo 901, ¿no?, que de alguna manera era el órgano técnico el que gatillaba, ¿no?, desde una preevaluación técnica, y además desde una lógica de proporcionalidad. Es decir, el órgano técnico especializado decía, bueno, esto es lo más grave y por lo tanto esto debería ir al ámbito penal, ¿no? Entonces, sin embargo, eso se ha eliminado también, ¿no? Se ha reintroducido la figura, pero se ha eliminado, ¿no? Entonces, y luego, ya lo que hemos conversado, ¿no? El legislador penal se ha alejado de la terminología y los conceptos que tienen un desarrollo económico consolidado. Entonces uno ve claramente cómo el derecho penal, ¿no? No solamente se huye hacia el derecho penal como tal, sino que además el derecho penal pretende alejarse de los criterios y los parámetros técnicos especializados del ámbito administrativo, ¿no? Entonces, esto va a generar un efecto práctico muy peligroso, ¿no? Todos los que litigamos de penal sabemos de lo que ocurre, ¿no? Que el fiscal y el juez penal, entonces, a su leal saber y entender, van a definir los conceptos, ¿no? O van a recurrir a peritajes, ¿no? El perito del Instituto de Medicina Legal, ¿no?, del Ministerio Público, o los peritos del Poder Judicial, bueno, que todos sabemos que son, pues, bastante deficientes, por decirlo menos, ¿no? No hay personal especializado. Yo estoy ahorita litigando un caso, por ejemplo, de un contrato de APP, y ya llevamos 6 meses y no encuentran un experto, un perito experto en APP, ¿no?, para que pueda analizar, pues, las fórmulas económicas que sustentan un proyecto de APP en 30, 40 años, ¿no?, que son procesos muy complejos, ¿no? Entonces, nos vamos a enfrentar a ese problema. Entonces, la discusión, la investigación penal y el proceso penal va a ser una discusión de informes periciales, de peritos, ¿no es cierto?, discutiendo frente a un juez que no posee la especialidad, ¿no?, la expertise. Claro, a uno dice, bueno, pero eso también pasa en otros ámbitos, ¿no? Pasa en los ámbitos de los delitos de corrupción de funcionarios, no pasa en los ámbitos de delitos que tienen algún Acá tienes el INDECOPI. Claro, pero acá tienes, efectivamente, ¿no? Acá tienes tú un órgano del Estado que ya ha acumulado experiencia en esa materia y la estás desperdiciando. Entonces esto va a generar como efecto el problema, lo vemos permanentemente en el derecho penal de esta época, ¿no?, la sobreinclusión, ¿no? Es decir, van a comenzar a sancionarse conductas que no deberían ser sancionadas, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la sobreinclusión genera, pues, un efecto perverso en el mercado, ¿no? En cualquier ámbito, en realidad, ¿no? Porque entonces conductas que no deberían estar sancionadas o que deberían estar sancionadas en sede administrativa, con multa, por ejemplo, como decía Eliana, en el derecho comparado, en el caso de abuso de poder económico, acá van a ser comenzadas a sancionar a través del sistema penal, ¿no?, generando un efecto negativo, todo un efecto perverso, ¿no?, muy distinto al que se quería, al que se quiere, ¿no?, al que se pretende, por lo menos en el discurso, que es proteger la libre competencia y que funcione bien el mercado, ¿no?
Entonces, por esa razón creo que es mucho más sensato explorar la posición de la Defensoría del Pueblo y mejorar, ¿no? Si hay que mejorar en sede administrativa, pues mejoremos, ¿no? Si el programa de clemencia es un programa que ha venido funcionando bien, bueno, hay que potenciarlo, ¿no? Hay que mejorarlo, hay que invertir, obviamente, en ese ámbito, en la respuesta administrativa, a pesar de que yo a veces escucho también que los procedimientos se demoran un poco, pero yo creo que nada se demora tanto como una investigación fiscal o como un proceso penal, sobre todo en estos ámbitos de tanta complejidad, ¿no? Si no, miremos la realidad, ¿no? Tenemos 3 años, 4 años de procesos que empiezan con mucha pirotecnia, ¿no? Con mucho efecto ¿no? de luces, de fuegos artificiales, pero no tenemos juicios orales, no tenemos condenas, ¿no? Estamos discutiendo prisiones preventivas, allanamientos, suspensión ¿no? de derechos, pero no hay nada concreto. Entonces, en términos de condena, digo. Entonces, creo que cuando el legislador se sienta a redactar la norma penal, por lo menos en este caso, no se ha puesto a pensar en todos esos efectos negativos, contraproducentes que puede generar en el ámbito de la aplicación ya práctica de estos tipos penales, ¿no? Y sobre esto último, Tito, ya para ir cerrando los temas, de hecho, la norma no prevé una actuación coordinada entre Indecopi, por ejemplo, que vería en lo administrativo algunas de estas infracciones, y el Poder Judicial, las autoridades en materia penal. Podrían entonces eventualmente darse situaciones, y no habiendo el tema de pronunciamiento previo de la sede administrativa ni nada por el estilo, que el Poder Judicial inicie a través de las vías que corresponda una, por ejemplo, investigación por abuso de posición de dominio, como mencionaba Eliana antes, sin que esto haya sido denunciado previamente en lo administrativo, que el Poder Judicial tenga que ser el que defina y suceda lo que tú dices de que acaben habiendo peritos para explicar cuándo hay posición de dominio o no, etcétera. Pero claro, probablemente incluso si eso sucediera y la autoridad judicial estuviera en capacidad de identificar y de manejar todos los conceptos, al final del camino igual podrían haber hasta juicios contradictorios, ¿no? Es decir, el Poder Judicial tener un criterio sobre lo que es posición de dominio, sobre lo que es una discriminación de precios, por ejemplo, cuando alguien aplicó un descuento o no en el mercado, si eso era un precio discriminatorio, y el Indecopi, por su línea, cuando resuelve sus casos de abuso de posición de dominio, de discriminación, tener otro tipo de razonamiento. Eso podría ocurrir en principio bajo esta ley. ¿Hay alguna forma que tú identifiques, Tito, para tratar de suavizar o evitar este problema, o es algo que ya está sobre la mesa y que no se va a poder solucionar tan fácilmente? ¿Cómo verías tú el tema? Bueno, yo lo que ya sostuve, ¿no? Creo que el riesgo es alto, ¿no? Muy alto de comenzar a tener decisiones contradictorias desde el Estado, tanto en sede penal como en sede administrativa, respecto a estas prácticas, porque como señalaba antes, claramente la vocación del legislador penal es promover que el juez penal no esté atado, ¿no? Necesariamente al ámbito administrativo. O sea, acá lo que ha operado es una suerte de accesoriedad accesoriedad mínima, ¿no? La accesoriedad es mínima, ¿no? Va a haber una referencia muy marginal al ámbito administrativo, ¿no? Entonces los márgenes de apreciación y de valoración del juez penal van a tender más bien a ser amplios, ¿no? Entonces, desde la configuración misma de la norma penal no se ha usado una técnica adecuada, ¿no? Por lo general, en este tipo de casos, a lo que se recurre es una suerte de accesoriedad media o máxima, ¿no? Donde a través de la técnica de la ley penal en blanco, fundamentalmente, o de los elementos normativos en sentido jurídico o consolidados en el ámbito de actividad económica, tú amarras, ¿no? Amarras la interpretación hacia el ámbito administrativo, el ámbito penal, y permites entonces que juegue una lógica de última ratio, de subsidiariedad entre lo administrativo y lo penal, ¿no? Eso en el ámbito de la configuración de la norma, pero también en el ámbito de las relaciones institucionales, ¿no? Tampoco se ha previsto algún nivel de
vinculación, como decía yo antes, este decreto legislativo, el 901, que establecía, pues, que quien gatillaba el acceso ¿no? Era la Comisión de Libre Competencia. Se pudo haber buscado fórmulas distintas, ¿no? Un informe previo, técnico, ¿no? Sea el momento de calificar la denuncia o sea el momento de pronunciarse por una acusación o la formalización de la etapa preparatoria, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los delitos ambientales, ¿no? No se ha previsto esa coordinación interinstitucional, y entonces el riesgo de que se recorran caminos paralelos y hasta contradictorios es bastante alto. Y Eliana, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves desde el punto de vista de Indecopi? ¿Crees que hay alguna forma de evitar esta situación? ¿Es algo más material o alguna norma que crees que blinde Indecopi de esta posibilidad? Bueno, no avisoras alguna luz del camino? Yo estoy preocupada con lo que acaba de señalar Roberto, si es que la intención la ve tan clara por parte del legislador penal en querer desactivarse, desvincularse totalmente en el caso de estos delitos del Indecopi. Yo más bien pensaba, y en línea con lo que mencionaste hace un momento, Roberto, que esto habría sido, y es, cabe duda, una norma que ha sido pues aprobada por insistencia y que tiene un tinte político, un tinte populista que desborda, ¿no? Y entonces yo quisiera pensar que no ha sido bien pensada, que ha habido una negligencia grave en su aprobación, que se quiso hacer un copy-paste de los delitos que estaban dormidos en el Código Penal del 91 y que para tratar de darles un tinte que estaría más en línea con un régimen de economía social de mercado, de libre competencia, le han quitado pues algunas palabras, ¿no? De precio fijo, y le han colocado algunos, como te digo, estos conceptos indeterminados, ¿no? Para que parezca que está en línea con el sistema económico vigente, pero creeríamos bien que había una negligencia, que no había esa coordinación, no había esa articulación con la normativa vigente aplicada por el Indecopi, donde ya están previstas estas infracciones por apuro. Quisiera pensar que es así. Y quisiera pensar que va a haber un cambio. No sé si en este Congreso estamos expuestos a todo, pero en el próximo Congreso va a haber una modificación urgente, ¿no? Porque como está, la norma no resulta aplicable. Y tampoco se ha previsto en este afán de apuro, en este afán negligente, totalmente negligente, que yo creo que es una característica predominante en nuestros congresistas, y por eso me atrevo a pensar que eso es por qué no está muy articulado y no está en línea con el resto de la normativa legal. No se han dado cuenta, por ejemplo, que el Indecopi tiene tanto en la Ley de Libre Competencia, en el Código de Protección al Consumidor y en la propia Ley de Organización y Funciones del Indecopi, ¿no? Se ha previsto una competencia primaria para el Indecopi para revisar los temas donde se estén configurando los abusos de poder económico, como lo denominan, o principalmente, o alguna infracción de protección al consumidor, como instancia única y previa, ¿no? Instancia administrativa única y previa, y que solo luego se podría recurrir al Poder Judicial. Entonces, se ha pasado por alto también este ítem, esta norma expresa, donde se reconoce una competencia primaria del Indecopi en todas las materias a cargo de sus distintas comisiones, y me parecería que es algo que debería respetarse, si bien tenemos una norma dudosa, una norma que permite esta interpretación de que puedan darse procesos paralelos. Quisiera que esta norma, de ser el caso, se pueda presentar una excepción, una cuestión previa para poder limitar la actuación del juez penal o el fiscal, el Ministerio Público, y otorgarle la competencia que le merece, la ley le ha otorgado al Indecopi, ¿no? Ahora bien, para evitar esas suspicacias, ese interés de algún juez de querer llevar en paralelo los procesos, si se pudiese, como digo, precisar para una conducta muy dañina ya, que está en línea con la normativa internacional, bueno, el caso de cártel, por último, que
pueda precisar, pero siempre considerando a la entidad administrativa, con esta que le caracteriza por tener esa capacidad, especialidad y tecnicismo, como un órgano previo, y con el cual siempre se debe coordinar, y que debería en todo caso recomendar cuáles serían las conductas que podrían ser sancionadas como delito, ¿no? Como última ratio, ¿no? Que serían ya muy graves, ¿no? Porque además, iniciar procesos en paralelo, que involucren a las mismas partes, sobre la misma materia, es un despilfarro del presupuesto público, ¿no? Que podría bien orientarse a poder solucionar, más aún en estos tiempos, otro tipo de emergencias, ¿no? Yo me es una esperanza, ¿no? De que acá ha habido una negligencia grave, y me lo respalda el escuchar a los congresistas cada vez que hay sesión plenaria. Entonces me convenzo y quiero pensar que ha sido así. Ok, bueno. Solo para dejarla más preocupada, Eliana. Yo conozco un caso en el que la administración absolvió de toda responsabilidad administrativa a unas personas, a unos administrados, y el fiscal discrepó con eso, ¿no? Y ahora ha abierto investigación contra los funcionarios públicos, ¿no? Los ha considerado sospechosos de haber emitido su opinión técnica favorable a estos administrados, ¿no? Es un ámbito en el que es absolutamente desconocido para el Ministerio Público, ¿no? Entonces, eso también podría ocurrir, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, Roberto? Planteamos un proyecto de ley para modificar esto urgente, ¿no? Una inconstitucionalidad, como ya mencionó. O una inconstitucionalidad, así es. A todo, o todo. Ahí hay un tema interesante que no está directamente vinculado al tema, pero sí está vinculado al tema porque es, digamos, es el teatro de operaciones donde ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y yo pienso que este periodo de gobierno 2016-2021 nos ha terminado de mostrar el agotamiento de la apuesta por un Congreso unicameral, ¿no? Me parece que esta ley, pero así como otras donde se ha demostrado que el Congreso actúa con poca lealtad constitucional y de forma precipitada, sin además tomar en cuenta opiniones técnicas, opiniones de la ciudadanía, ¿no es cierto? Llaman más bien a la necesidad de volver a una propuesta que lamentablemente es impopular, pero es tan impopular como necesaria, que es volver a una segunda cámara que pueda servir como freno a la precipitación, para generar mayor reflexión, pero además para habilitar un espacio intermedio justo antes de que sean revisadas las propuestas por el Senado, en el cual la ciudadanía, los expertos puedan tener mayor incidencia y que esto pueda ser recibido, porque justamente va a ser evaluado por personas distintas a las que emitieron el primer voto, ¿no? Entonces, me parece que es una de las tantas señales, ¿no? Hay muchas más claras en el ámbito, obviamente, del control político y las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, que ha sido un periodo y sigue siendo particularmente accidentado, ¿no? Pero me parece importante tenerlo sobre la mesa. Y pues no, hay que ver un poco más a futuro, ¿no? Tratar de mirar hacia adelante. Y sí, creo que como colofón nos vamos un poco con cierta preocupación después de lo que hemos ido viendo, pero sí, no hay más forma que seguir mirando hacia adelante, y la reforma en esa parte probablemente de la Constitución sea relevante, ¿no? Bueno, creo que lamentablemente podríamos seguro conversar un poquito más, pero los tiempos nos han ido ganando, y incluso ya no hay tiempo para preguntas ni nada del público, así que les agradezco mucho por la conversación tan interesante, y dejo la posta para Jimena. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eliana, Roberto y Javier, por esta interesantísima presentación, además muy clara y didáctica. Estoy segura de que ha sido muy provechosa para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias también por su tiempo el día de hoy y los días previos en los que hemos estado preparando esta mesa redonda. Estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación y sin duda esperamos contar con ustedes en una siguiente edición.
Con esta mesa redonda cerramos las ponencias de AINI 2020, una edición muy especial por los 10 años y por primera vez en formato 100% online. Queremos agradecerles a todas las personas que han estado conectadas estos 2 días y además invitarlas al MOOC AINI 2020 que se transmitirá en vivo desde nuestras plataformas de Facebook y YouTube el día de mañana, sábado 5 de diciembre, desde las 11 de la mañana. Nos vemos y les deseamos mucha suerte a las y los estudiantes que están participando en esta contienda. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta luego, muchas gracias. Un gustazo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.